corrección de las teorías. Me dice la delegada que tenemos 3 semanas, por lo tanto, ya está bien, que grave, no hay problema. Por lo tanto, esta semana se van a hacer dos clases muy probablemente, después le digo la idea cuándo, y la siguiente semana se va a hacer otra y la siguiente otra para terminar en 3 semanas. ¿Ya? Entonces va a ser una posibilidad. La clase de teoría. ¿Qué pasó? ¿Se perdió la clase? Ya está. Entonces, ahora acá hay dos clases, ahorita vamos a tener una y después la siguiente el próximo, probablemente el viernes. Lo vamos a confirmar con el delegado. Bueno, empezamos por la siguiente lámina. Bueno, vamos a hablar de fisiología renal, que en general en fisiología es uno de los capítulos más áridos. Entra mucha matemática, mucho concepto, entra mucho de física, inclusive hasta el examen, hasta problemas. Entonces, por eso es que es todo un tema. Por un momento.
Ya, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Delegada, por favor, la siguiente lámina. Entonces, empezaremos a hablar con el concepto de espacio corporal. Eh, Les digo que el concepto de espacio corporal es muy importante para que podamos hablar, porque vamos a hablar mucho de espacios. Entonces, al hombre se le presenta como un compartimiento corporal. O sea, eh, la mejor idea es la siguiente. Aparece una lámina para después retroceder otra vez. Avanza una lámina. Delegada. Avanza una lámina. Ya, ahí quédate. No, avanza una más. Es que ese concepto está un poco adelante, solamente para decirles algo. No, retrocede otra vez a la inicial. Retrocede dos. Otra, después está más allá todavía. Ya, ahí quédate. Bueno, se considera el ser humano. Acuérdense que nosotros dice que hemos venido del mar. Por lo tanto, si éramos mar, en un momento nos separamos del mar cuando apareció la piel. Y la piel es el que nos separa del entorno, de lo externo. Entonces, todo lo que hay de piel para adentro le llamamos compartimento corporal. Ese compartimento corporal es una sumatoria de agua más solutos. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se separa por los epitelios. La piel, acuérdense que sirve como límite, me limita lo externo con lo interno, pero también me sirve para intercambio, porque yo necesito alimentarme, por lo tanto intercambia lo que entra, lo que necesito y sale lo tóxico, lo que he producido tóxico. Ahora, miren el ejemplo. Si tengo un niño que viene por emergencia y traga una moneda, pregunta, ¿está dentro de mi cuerpo? Miren la imagen a la derecha. Observen, el cuadrado representa una persona. Y ahí vemos pulmones, veo intestino y veo riñones. Observe que el intestino es un tubo que entra y sale. ¿Está bien? Es un tubo que atraviesa, pero en ningún momento ingresa al cuerpo. O sea, que teóricamente, si lo vemos desde ese punto de vista, si tengo un niño que, claro, bueno, que de pronto traga una moneda, la moneda siempre está afuera, nunca ingresa a mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Por eso cuando un niñito traga una moneda que dice el médico, esperemos nada más que lo va a defecar, porque en ningún momento se absorbió. Entonces, la moneda que se traga desde el punto de vista de compartimento siempre está afuera, no está dentro de mi cuerpo. ¿Sí? Ahora, si del intestino pasó el epitelio hacia mi cuerpo, ya está dentro. Por ejemplo, si usted come un pedazo de pan, el pedazo de pan entró en intestinos, se absorbió, ya está dentro de mi cuerpo. ¿Está bien? Miren abajo, donde dice orina, la orina está afuera. En la vejiga aún está afuera porque ya pasó de riñones, ya está en los túbulos y ya está en un sistema que se conecta con el afuera. Importante eso para comprender el tema de infecciones. ¿Sí? Ya no hay más piña. Ya, aló, sí, se había cortado. Entonces, observen que un hombre de 70 kilos, ojo, cuando hablamos un hombre normal, ¿cuál es el hombre normal? Fisiológicamente hablando, aquel que pesa 70 kilos y mide 1,70 m. Sobre esa base se han hecho todas las medidas, todos los datos que tengamos, por si acaso. Oye, pero no todos somos iguales, hay unos que son más altos, otros más bajitos, más flaquitos, más gordos. Excelente, sí, eso es real. Pero para hablar desde el punto de vista fisiológico necesitas hablar de una entidad, porque los datos cambian. Entonces, el hombre normal se calcula 70 kilos. Y de 70 kilos, 42 litros son agua. O sea, el 60 a 65% del peso corporal es agua, lo que quiere decir. La siguiente.
Entonces, este compartimento corporal que ya mencionamos se divide en dos tipos: intracelular y extracelular. Intracelular, que está dentro de la célula; extracelular, que está fuera de la célula. Dijimos que el agua corporal era 42 litros, por lo tanto, de esa agua corporal, miren, 28 litros está en el intracelular y 14 litros en el extracelular. O sea, significa que es 40 y 20%. Y ese extracelular está en el intravascular y en el intersticial. Intravascular son los vasos sanguíneos, venas, arterias. Intersticial es el espacio entre células y vasos. O sea, esa grasa, ese espacio que está entre célula y vaso se llama espacio intersticial. La siguiente. La siguiente. En este cuadro se resume lo que les acabo de decir, para que no se mareen. Porcentaje del peso, litros. Otra vez, estamos calculando sobre la base de un hombre de 70 kilos, ¿sí? El agua total, el intracelular, extracelular, intravascular, intersticial. O sea, el agua total que dijimos que era el 60% del peso de una persona, de eso el 40% es intracelular, o sea, de células, ¿sí? El otro por ciento, 20% es extracelular, fuera célula. De ese extracelular, o sea, mire, 20, 5 es intravascular y 15 es intersticial. Intersticial significa que está entre células y vasos. Ese paso se llama intersticio. Miren ustedes un detalle. El intravascular es el 5%, o sea, 3.5 litros. ¿Qué significa eso? Si tengo la chica que corta la vena por el enamorado y sangra, ¿cuánto es lo máximo que puede sangrar? 3.5 litros. Pues de su sangre total. Menos de eso ya se muere. ¿Se dan cuenta? O sea, del total de que una persona pesa son 3.5 litros, el 5%. Y les digo, por si acaso, y es bueno que lo sepan, para el examen puedo preguntar, tengo un señor que pesa 100 kilos, ¿sí? Y en cirugía sangró. Dicen los cirujanos que sangró toda la sangre que disponía en su vena. O sea, intramuscular quedó cero. ¿Cuánto sangró? Entonces digo, si de 100 kilos, ¿no? El 5%, el sangre de toda la sangre es intravascular, por lo tanto el 5%. 5% de 100 es 5 litros. Ya está, la respuesta. Igual, puedo preguntar, en un señor de 100 kilos, el señor pesa, típico, pesa 100 kilos, ¿cuánto es el agua corporal total? 60. Ya está. Estamos ya así. Pues obviamente no te preguntas 100 porque es fácil, ¿no? Otros números, pero la idea va por ahí. Igual, pesa 50 kilos. ¿Cuánto es su agua intersticial? El 15%, a 50 kilos. Si hubiera sido 100, sería 15. Como es la mitad, 7.5. Ya está. ¿Me entiendes? Así es como se calcula más o menos. Y puede ser pregunta examen. La siguiente. Miren que hay relación entre los compartimentos. O sea, que no es que cada cosa está aislada. Usualmente el camino que une todos los compartimentos es el intravascular, por si acaso. Tanto de tanto de agua, solutos y gases. Claro, porque si yo respiro, entra gas, y el gas puede ser también por intravascular, también por si acaso, y va a todas las células. Si yo como, también por intravascular. Por eso es que ven ahí varias figuritas. Por ejemplo, agua y alimentos. Entra por la boca, el aparato digestivo, se absorbe por la pared, va a los capilares, va a los vasos, espacio intersticial, a células. O sea, miren el camino de izquierda a derecha. Si yo comí, pasé a los tejidos, pero pasa al intersticio, al intravascular, intersticio, y a la célula intracelular. Acuérdense que si yo como un pedazo de glucosa, un pancito, tiene que llegar hasta mi última célula del dedo peñique, el dedo chiquito del pie, hasta el quinto dedo. Ahí tiene que llegar, por lo tanto tiene que seguir todo ese camino. ¿Está bien? Ahora, el camino metabólico, o sea, el producto metabólico es al revés. Si yo tengo una producción de algo, tengo producto de desecho, por ejemplo, CO2. Entonces, ¿no? O el agua que se forma por el ciclo de Krebs, de la misma de desecho. Y es al revés. Célula, intersticio, intravascular, luego vía renal y digestiva. O sea, el mecanismo al revés. Y ojo que puede ser pregunta examen. Un señor se comió una cereza. Su vía metabólica normal es A, va de intestino, intravascular, intercelular. Y ahí todo mezclando las conformas, ¿no?
Y un gas atmosférico, acuérdense que se absorbe y se elimina por los pulmones. ¿Sí? Entra y sale por ahí. Y las glándulas sudoríparas elimina calor y agua a través también de las glándulas hacia afuera. Es lo que llaman el punto C que se ve en la figura. La siguiente. La siguiente. Doctora, la siguiente. Acá está la lámina que decía al inicio, lo que se llama medio interno y homeostasis. O sea, se calcula que en el periodo precámbrico éramos solamente una entidad que de pronto tuvo una membrana. Y la membrana separó lo extra de intra, ¿sí? Afuera y adentro. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que lo extracelular, ¿sí? Es el mar, con volumen infinito. Usualmente en este mar no hay cambios bruscos de concentraciones. Por lo tanto, está en medio de composición constante. Pero la célula aislada no tiene mecanismo para funcionar en el sistema externo y sufre cambios extremos. Por lo tanto, los órganos pluricelulares mantienen el medio interior con medio extracelular que suele bien en el mar. Le digo, ¿a qué se refiere? El problema tuyo es que necesitas que hayan cambios, hay metabolismo, y el metabolismo implica cambios. Y esos cambios, si vieron que cuando es una sola célula es difícil. Es más fácil cuando son órganos pluricelulares. Cuando yo tengo células especializadas cada una en una función, la entidad trabaja mejor que si fueran una sola célula que tiene todas las funciones, por si acaso. La siguiente. La siguiente. Y a eso le llaman el mar interior. Ojo. ¿No? O sea que tú saliste, dice, del mar y sales con tu escafandra. ¿Cuál es tu escafandra? La piel. La piel. Entonces sales con todo tu mar. ¿Sí? Que tiene un volumen finito, o sea, constante, una composición de constante, pero esa composición trata de mantenerse en homeostasis, ¿sí? Por el sistema renal, digestivo, respiratorio y piel. Observen, ¿quiénes están involucrados en la homeostasis? El sistema renal, digestivo, respiratorio y piel. Por lo tanto, tiene que haber un balance entre lo que entra y lo que sale. O sea, si yo tomo, por ejemplo, ustedes toman agua, ¿sí? Pero todo, yo soy light y tomo 5 litros de agua al día. Ajá. ¿Cuánto debo orinar? 5 litros. ¿Qué pasaría si yo tomo 5 litros y orino 1? Hay 4 litros que se quedan dentro de mi cuerpo. Eso formaría un edema y me hincharía. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, necesitamos que lo que entra salga, necesariamente. Eso cuando ustedes vean pacientes le llaman balance hídrico. El paciente hospitalizado le hacen balance hídrico. La enfermera ve todo lo que come, todo lo que toma, todo lo que defeca, todo y todo lo suma. Porque estamos a ver cómo va el agua, por si acaso. Entonces, ese balance me está diciendo si funcionan o no mis mecanismos homeostáticos. ¿Y qué cosas son mecanismos homeostáticos? Son los mecanismos fisiológicos encargados de mantener la constancia del medio extracelular. O sea, mis células, lo que rodea mis células, todo ese mar interior tiene que estar constante en la medida de lo posible para que no sufra células. Por lo tanto, todos los mecanismos que se dan es para que pase eso. ¿Estamos de acuerdo? Para mantener la homeostasis. La siguiente. Entonces, ¿cuándo digo que una persona está sana? Si mantiene el balance y la homeostasis y todo funciona de acuerdo a ello. ¿Sí? Miren a la derecha la imagen de ese caballero. ¿Ven qué ingresa? Alimentos, agua, sales, gases. Eso es lo que ingresa. ¿Qué sale? Calor, agua, sales, productos metabólicos. Claro. Y eso que ingresa y que sale, tiene que haber un balance, tiene que haber una homeostasis. ¿Estamos de acuerdo? Entró y sale lo mismo, homeostasis. No pasa eso, algo se está alterando. La siguiente. Ahora, ese de homeostasis, ahora hay este concepto que se llama flujos o movimientos de agua y solutos. Dijimos que si yo como un pan, miren el ejemplo, si yo tengo de pronto que un paciente, por ejemplo, come un pan, ¿sí? Ingresa glucosa, miren, ingresa glucosa a las células intestinales enterocitos, se absorbe, pasa a los linfáticos. Miren, estoy describiendo el camino que están viendo ustedes en la figura.
Llega a la vena porta, pasa al hígado, llega al corazón, pulmones, aurículas, ventrículos, hasta que finalmente baja por hasta la célula. Miren todo el pasaje que hizo. O sea, que hay un movimiento. Cuando algo pasa de un punto A a un punto B, decimos que se ha movido. Bueno, eso en fisiología le llamamos flujo. El movimiento, a partir de ahora usted va a escuchar que hablamos mucho de flujo. ¿Qué tal? Bueno, y el flujo es la cantidad de moléculas, átomos, iones o partículas que se mueven de un punto a otro en una unidad de tiempo. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí creo que está todo fácil, no hay problema. Y le ponen el ejemplo de la glucosa, que se absorbe otra vez y va hasta llegar a la célula. ¿Sí? Y acuérdense que el sistema que permite que llegue hasta el punto es el aparato circulatorio. Otra vez, ¿cuál de todos los sistemas es el que permite la distribución y mezcla de todas las sustancias? Es el aparato circulatorio. Te puedo preguntar, mencione usted cuál es el aparato que permite la distribución de una sustancia en todo el organismo. A, el aparato renal, B, respiratorio, circulatorio, hepático, circulatorio, respuesta. La siguiente. La siguiente. Ya. Entonces, otra vez, si ingerimos algo, hay movimiento y aquí hay varias fuerzas. Y hay lo que llaman el sentido vectorial. Por ejemplo, en este caso va de intestino a célula, eso es un vector. Vector indica dirección de un punto a otro, ¿está bien? Y hay la fuerza impulsora. Entonces, hay varios mecanismos, sí. Por ejemplo, uno es el mecanismo de difusión. En el mecanismo de difusión, el movimiento es de solutos o solventes, ¿sí? Que van a ser impulsados. Voy a llamar flujo difusional, difusión. Filtración es el movimiento de agua o agua más solutos. ¿Te das cuenta? O agua más solutos. Por una presión hidrostática. O sea, en la difusión, por ejemplo, ¿qué diferencia? En la difusión es, por ejemplo, si en un vaso con agua ustedes le echan una gotita de tinta, observarán que se difunde, decimos se diluye, pero ya se está difundiendo hacia todo el agua. O sea, puse la gotita en una esquina y se fundió en todo. Esa difusión es el movimiento absoluto a todo, o sea, se está moviendo en todo el líquido. Ese es un flujo difusional. En cambio, en la filtración requiero una presión hidrostática. Por ejemplo, este flujo hidráulico lo podría ejemplificar un corazón. El corazón late y lleva la sangre a todos lados. Entonces, esa presión hidrostática la está haciendo el corazón, por ejemplo, en este caso. La ósmosis, el movimiento de agua por gradiente de concentración, ¿sí? Agitación térmica y diferencia de concentración, es un flujo osmótico. Cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando ya de un tema molecular. Un tema molecular. Vamos a hablar de un flujo osmótico. La siguiente. Siguiente. Miren, esto es para encontrar un concepto que no sé por qué en el examen siempre lo jalo. Gradiente. ¿Ven aquí la escalerita? Cada peldaño también se llama gradas. Peldaños o gradas. De ahí viene el término gradiente. Por lo tanto, este niño para subir ese juego ha tenido que subir las gradas y de arriba caer. Ojo, si yo estoy abajo no caigo. Para caer tengo que subir. O sea, crear una diferencia de alturas. ¿Está bien? Si no crea la diferencia de alturas no puede caer. Así es simple. Por lo tanto, cuando yo creo una diferencia de un punto a un punto B, eso le llaman gradiente. No sé si está claro, ¿sí? Entonces, el concepto de gradiente significa diferencia de algo, de dos puntos, de un punto A un punto B. Y esa gradiente la pude crear de muchas maneras, por si acaso. La siguiente. Entonces, si yo lo que muevo ahora son iones por fuerzas eléctricas, o sea, ya sea aniones o cationes, se llama de un gradiente eléctrico. Acuérdense, polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. Y de ahí viene el movimiento. Hasta ahora, todo lo que hemos visto son movimientos pasivos. El único que tiene transporte activo es justamente el transporte activo que usa bombas.
O sea, usa mecanismos que hacen que vaya el flujo contracorriente, en contra de la difusión, en contra de los gradientes, en contra de todo. Entonces, eso llamamos transporte activo, que vamos a hablar de eso después. La siguiente. Ya, todo transporte activo gasta energía, por si acaso siempre, por si acaso. Te pregunta examen. De todos los transportes te ponen difusión, ósmosis, hidráulica. ¿Cuál es el que gasta activo? El transporte activo, el que gasta energía. Bueno, esta es una imagen de riñones. Miren, riñones son dos, izquierdo y derecho. Y miren cómo se encuentran en el retroperitoneo. Y por ahí sale la orina hacia los uretres hasta finalmente llegar a la vejiga. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la función renal? Tiene varias. Uno, regula la osmolaridad de fluidos y volúmenes. O sea, doctor, ¿y cómo orina? O sea, porque la gente orina, ¿no? Y eso lo regula el riñón, pero ¿cómo en base a los volúmenes? Vamos a hablar de eso un poco más tarde. Y esos volúmenes se basan en los electrolitos. Acuérdense, sodio, potasio, todos los electrolitos no van solos, siempre van rodeados de agua. Ese proceso se llama solvatación. Solvatación son las moléculas que rodean el agua. Y por eso cuando saco una molécula de sodio, en realidad estoy sacando bien agua también. Regulo balance ácido-base, hidróxido, hidrógeno, que también lo vamos a hablar después. Elimina productos metabolitos extrañas. Esta función se pensó que era la función renal única, pero también se vio que produce hormonas, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, o sea, tiene que ver con la presión arterial. También produce calcitriol, forma activa de vitamina D, prostamina y eritropoyetina. Ojo, si yo tengo un paciente con insuficiencia renal, o sea que el riñón ya no funciona bien, significa que deja de producir eritropoyetina. Y si no produce eritropoyetina, significa que tendría anemia. Por eso es que los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen anemia. La siguiente. La siguiente, doctora. Hablando de función renal específicamente ahora, se calcula que tenemos 2 millones de nefrones. Y, ojo, la gradiente córtico-medular es la característica renal, base de concentración y oxidación de orina. O sea, toda la función renal se resume en la gradiente córtico-medular. O sea, el gradiente, ¿se acuerdan que hablamos de diferencias? ¿Qué significa eso? Que en la zona de la corteza, que es lo que está más hacia arriba, en la figurita, que viene en el nefrón, se llama cortical. La osmolaridad más o menos son 290 milimoles, mientras que la zona que está más abajo, más hacia la papila, es 1200 milimoles. Mire, grande la diferencia. Y la pregunta, ¿y cómo hago eso y para qué? Vamos a verlo después, lo siguiente. La siguiente. Miren este riñón, es un corte longitudinal. Y miren la zona de la corteza. Eso se ve en ecografía. En la zona corteza es la parte más interna. Mientras que, vean, ahí se ven las pirámides de Malpighi. ¿Ven como unas pirámides? Esa pirámide de Malpighi, ahí están los túbulos, que vamos a hablar después. Asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle, túbulo colector, que terminan en dónde? En los cálices menores. ¿Eh? 3 a 4 cálices menores forman un cáliz mayor, que finalmente 3 a 4 cálices mayores se juntan en la papila, en la pelvis, para finalmente salir la orina. La siguiente. Entonces, la función renal, dijimos que tiene que ver con la osmolaridad, dijimos que había una gradiente, y esta gradiente tiene que ver en base a sodio y aniones, y urea, ¿sí? En la punta dijimos que de la médula tenemos tanto sodio y urea, que son 1200 milimoles, 600 y 600. O sea, miren la figurita de la izquierda y miren por zonas. Dijimos que más o menos la zona de la corteza era 290 milimoles más o menos, y miren que la zona de la papila llega a 1200. Entonces, la pregunta del millón, que viene de pregunta de examen hasta residencia. Diga usted cuáles son las moléculas encargadas, las principales, porque son muchas, pero las principales moléculas encargadas de la gradiente córtico medular renal. Y son dos, urea y sodio. Repito, pregunta de examen de residencia. Diga usted cuáles son las moléculas encargadas de la gradiente córtico medular renal, sodio y urea. La siguiente. Bueno, hasta ahí ya muchos se han perdido.
Y esto que está diciendo es correcto. La siguiente. La siguiente. Esto que le estamos hablando de gradiente, se dieron cuenta justamente por esto. Cortaron un riñón y vieron que la zona de la corteza, que es lo más externo, era menos salado, y la zona de la papila, que está más al medio, era más salado. Así lo probaron. Y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué tiene más sal y menos sal? Y era justamente por esa gradiente. Con esto se empezaron las investigaciones en fisiología renal. La siguiente. ¿Cuál es el flujo sanguíneo renal? El riñón, la arteria que la irriga es la arteria renal, rama de la arteria aorta, ¿sí? Ahora, esta arteria aorta usualmente tiene tres vasos, que son los vasos interlobulares, superior, medio e inferior. Miren cómo estos vasos interlobulares, ven la figurita, hace las arterias arciformes. Arciforme significa en forma de arco, por si acaso. Arcis, arco, forma de arco. Y por eso que ven cómo estas arterias se doblan hacia arterias arciformes. De estas arterias arciformes salen las arterias interlobulillares, son esas chiquititas que ven que van a la corteza. Y miren que de estas arterias interlobulillares tenemos que salen los glomérulos. Los glomérulos. Entonces, los glomérulos, observen ustedes, que son la parte que va justamente a cada nefrona. Ahora, ojo, que a la arteria tiene su correspondiente en vena. O sea que tengo glomérulos, luego tengo las venas interlobulillares, tengo las venas arciformes, tengo las venas interlobulares, tengo la vena renal. Ojo, ¿cómo venía la pregunta de examen en ENAM? Vino así. Diga usted el orden correcto, ¿no? De la arteria. Entonces decía arteria renal, luego decía arteria interlobular, luego arteria arciforme, arteria interlobulillar, glomérulo. ¿Sí? Y la vena renal lo mismo, pero con nombre vena. Ojo, que vienen con los nombres cambiados de orden y ahí está el problema. La siguiente. La siguiente. Ajá. Lo que le decía, en la zona de la corteza están sobre todo los glomérulos, mientras que en la zona del medio están sobre todo los túbulos. La siguiente. Y ahora hablaremos ya de los glomérulos, la parte que está en la corteza. Y aquí tenemos la famosa cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman, lo que se busca es que pase el líquido de los capilares sanguíneos hacia el nefrón. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la idea. Y de esta manera luego al Arturo proximal, que lo vamos a hablar después. La siguiente. Siguiente. Miren ustedes, yo tengo que pasar de todo ese ovillo, voy a glomérulos de ovillo, hacia la cápsula de Bowman, que es todo ese espacio que rodea. Problemas. Dijimos que para que pase requiere una fuerza que lo empuje. ¿Y qué fuerza es la presión hidrostática? Ese ejemplo, esa flecha negra PG equivale a la presión hidrostática, que es la fuerza que trata de empujarlo, el líquido hacia el nefrón. Pero ¿qué pasa? De que tengo fuerzas que se oponen a esto. Acuérdense que ya en ese cápsula de Bowman ya había líquido. Por lo tanto, este líquido se opone al movimiento. ¿Sí? Entonces, ese líquido es el líquido que es la presión tubular, PT. Ya, es el líquido que ya existía y que no quiere que pase. Pero hay algo más. En la misma sangre yo tengo proteínas y las proteínas jalan agua. Por lo tanto, esa proteína no quiere despegarse del agua. Y eso genera una presión osmótica, que es la línea PF. Entonces, eso también se opone a que el agua salga. La sumatoria de las tres fuerzas hace finalmente la presión efectiva, que es lo que finalmente se filtró. El siguiente. Entonces, ahora que hablemos de presiones, porque estamos hablando de presión, sabemos que la presión arterial tiene dos tipos, la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Sistólica entre 120 y 140 y diastólica 80-90. Estamos hablando de una persona normal, ¿sí? El problema es que cuando hablemos de presión no vamos a hablar de cuatro números. Entonces requerimos un número promedio, le damos presión arterial media.
¿sí? Que es el promedio de todo el ciclo cardíaco, que son 100 milímetros de mercurio. Ojo. Entonces, a partir de este momento vamos a hablar de presión arterial media, por si acaso. Y se calcula que la presión de la vena renal es 3,76 milímetros de mercurio. Entonces, miren un detalle. La arteria renal dijimos que tenía 100 milímetros de mercurio y la vena 3,76, redondeamos a 4. ¿Qué pasó para que pase de 100 a 4? Es una caída muy brusca. ¿No? Algo ha pasado. Una explicación era la sangre viscosa, ¿sí? Que el árbol ofrecía una resistencia al flujo, ¿no? Por el árbol arterial que teníamos, una posibilidad. La siguiente. Miren lo que decía la caída. Una manera de ejemplificar, hacer el ejemplo, era la resistencia de un circuito eléctrico. A más resistencia poco, la intensidad baja. Entonces pensó, algo por el estilo puede ser. La siguiente. Entonces, efectivamente, miren, esta es la arteria renal, la arteria aferente, ojo, la aferente es la arteria que va a llegar al glomérulo, el capilar glomerular, la arteria aferente, capilares peritubulares, vena renal, vena intrarenal. Observen cómo las presiones caen en todo momento, pero hay un punto donde cae más, ¿sí? Que menciona la flechita PG, ¿sí? Que es la arteriola aferente. Arteriola aferente, pregunta de examen de residencia también. Con la pregunta, diga usted en cuál de todas las arterias depende más la caída de la presión glomerular. Y es la arteria aferente, que presenta alta resistencia. La siguiente. Entonces, tenemos, y volvemos a repetir, la presión osmótica, que era la sumatoria de la presión hidrostática de la osmótica y la efectiva. La siguiente, eso lo mencionamos ya. Lo mismo en números, o sea, la presión efectiva, ¿no? La fuerza impulsora finalmente queda, que es la sumatoria de los tres. La siguiente. Este cuadro es muy, muy importante, que habla de la autorregulación del filtrado glomerular y flujo plasmático renal. Miren ustedes abajo, presión arterial y el otro, el flujo plasmático renal. Mientras la persona esté entre 80 y 180 milímetros de mercurio en la arteria renal, observen que no cambia. Es una curva sigmoidea, con un plano entre 80 y 180 milímetros. ¿Qué significa eso? Que pueden dormir y no va a pasar nada. Pueden saltar, correr y se mantiene. Doctor, o sea que yo salte, corra o duerma, ¿la presión es la misma? Sí, estamos hablando en el flujo plasmático renal. Pero miren, a la izquierda, como la curva, si me va a la izquierda, cae abruptamente la función glomerular. ¿Qué significa eso? Que si la presión arterial cae, inmediatamente cae la función renal. Doctor, no entiendo. Imagínense una chica, se corta la vena por enamorado, lleva emergencia. Entonces, y la presión cayó. Si cae, miren cómo si la sangre cae, miren cómo cae inmediatamente la función glomerular. Por lo tanto, un paciente con problema hipovolémico, baja de sangre, me hace insuficiencia renal aguda. Este es el mecanismo de acción. La siguiente. ¿No? Entonces, acá lo que decía, la presión efectiva depende de la presión arterial de la aórtica. Así es. O sea, si se dieron cuenta del cuadro anterior, las sumatorias, quien hace la mayor fuerza para que ingrese el líquido de la arteria aferente hacia la cápsula de Bowman es la presión hidrostática, o sea, la presión arterial. ¿Sí? Y si esta presión arterial, dijimos, se lea por ejercicio, emoción, etcétera, aumentar su flujo medular, era la pregunta. O disminuye, calor, sueño, disminuye tampoco. Constante a pesar de los cambios que pueden haber en la presión arterial. ¿Sí? Y ojo, que esta investigación se ha hecho en riñones aislados, sin hormonas ni sistema nervioso, también se vio que lo mismo pasaba. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Repito otra vez, aumenta la resistencia interrenal por la arteriola aferente.
Por lo tanto, es una función lineal de la presión arterial. La siguiente. La siguiente. Entonces, y acá volvemos a lo mismo, mientras la presión se mantenga entre 80 y 180, la resistencia renal es constante. Es constante. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué se mantiene constante? Porque lo que se cree es que lo que aumenta es la resistencia. O sea, quisieron explicar cómo es que se autorregula ese filtrado glomerular. La siguiente. Por lo tanto, hay teorías que tratan de explicar esta autorregulación del filtrado glomerular. Dice, ¿cuál es lo básico? La resistencia aumenta cuando la presión arterial aumenta. ¿Sí? Uno es el reflejo miogénico. O sea, dice, si la presión arterial aumenta, estira el músculo liso. El músculo se estira por la presión arterial de la arteriola aferente y por lo tanto la respuesta es que disminuye el radio. Así siento que me estira y yo me contraigo, lo que quiere decir. Otro dice, no, es por el diámetro. ¿Sí? Cambia la teoría de información a la rama ascendente del ACGN que contacta con glomérulo, lo que llaman mácula densa. Ojo, hasta ahora no lo he mencionado, ustedes ya en histología deben haberlo llevado, que al costado de los glomérulos existe lo que se llama la mácula densa, ¿sí? Que son células ricas en renina, que actúan sobre el antiangiogénino y forman angiotensina, que es un vasoconstrictor. Y si yo un vaso lo constriño, lo que hago es aumentar la presión. Miren, para que entiendan esto, es como cuando alguien riega un jardín. Si yo tengo un tubo que riega agua, ¿qué hago para que llegue más lejos? Lo ajusto, disminuyo el diámetro. Y al disminuir el diámetro, sale más lejos el líquido. No quiero que salga que gotee por mis pies, abro el diámetro. O sea, la opción es que jugando con el diámetro, yo aumento o disminuyo la presión, es lo que quiere decir. La siguiente. Entonces, empezamos con los problemas. El flujo sanguíneo renal es el volumen de sangre que pasa por la arteria renal por minuto. O sea, el volumen que pasa por los glomérulos. Ese es el flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Se calcula que el flujo sanguíneo es 1200 litros por minuto. O sea, cada minuto que está pasando, por sus riñones pasan 1200 mililitros de sangre. Es bastante, ¿no? Dijimos que 3,5 era el volumen total de sangre y pasa 1200. Oye, está pasando cantidad de sangre. Claro, para hacer todo el tema de la limpieza. El corazón expulsa más o menos 5 a 6 litros por minuto. Y el riñón de esto se lleva un cuarto del volumen. ¿Sí? Ahora, no todos los 1200 mililitros por minuto se filtran si es plasma, agua y sustancias salvo proteínas. Claro, acuérdense que ese es el volumen del líquido del sangre que pasa por el riñón. Pero no todo esto se está filtrando. Eso es correcto. ¿Sí? Entonces, el flujo plasmático renal se calcula en base al hematocrito. Miren la fórmula, hay un cuadrito que está a la derecha. Flujo plasmático es el flujo sanguíneo renal por 1 menos el hematocrito sobre 100. ¿Sí? Entonces dice, si el flujo sanguíneo renal, antes dijimos, era 1200, después de 1150 litros por minuto, y el hematocrito es 47, calculan, hacen la mezcla simplemente los cálculos y sale más o menos 610 litros por minuto, aproximadamente. O sea, que en el examen yo puedo preguntar, en un paciente que tiene un flujo sanguíneo renal de 1200 y tiene un hematocrito de 50, dígame usted cuál es el flujo plasmático renal. Aplican la fórmula y sale. ¿Estamos de acuerdo? Es sencillo, no es nada del otro mundo. La siguiente. ¿Y qué cosa es la fracción filtrada? ¿Sí? Es la relación entre el volumen de plasma que pasa por glomérulos y el que se filtra. O sea, dijimos que el agua, la sangre entra y sale. Y luego filtra un porcentaje, que usualmente es el 20%, ¿sí? Del filtrado usualmente. O sea, como un número se calcula así. Entonces, por la teoría diferente, entra el flujo plasmático renal, 80% sigue por la arteriola aferente y 20% se va a filtrar.
¿sí? El filtrado glomerular, el flujo plasmático renal, más o menos. Esa es la forma como se saca. La siguiente. Así es. Entonces, dijimos que más o menos era, ahora esto en correlación a agua dijimos. El glomérulo no restringe el paso del sodio. Mira lo que dice, el glomérulo no restringe el paso del sodio. O sea, el sodio va a pasar. Entonces, el filtrado glomerular dijimos que era 120 mililitros por minuto aproximadamente. A todo proceso se ofrece 120 mililitros de agua por minuto. También se ofrece sodio. Y aquí viene la masa de sodio dentro del túbulo plasmático, que es igual al flujo glomerular más concentración de sangre de sodio en sangre. Esto es para hacer cálculos de cuánto sodio ingresa. Entonces, estamos calculando que el flujo, retroceda uno para ver el número, retroceda uno, retroceda uno. Ya. Entonces, miren, dijimos que habían 600 mililitros por minuto que estaba pasando el flujo plasmático renal. De esos 480 mililitros por minuto era lo que estaba pasando al flujo renal. Pero dijimos que el flujo renal era el 20%, o sea que más o menos estamos hablando de 120 mililitros aproximadamente. La siguiente, porque de ahí sale ese número. La siguiente. Siguiente. Entonces, el número 120 mililitros por minuto sale detrás de lo que se llama filtrado glomerular. De lo que por eso es que cuando ven la fórmula que dice sodio 0.12, es los 120, es mililitros por minuto, es 0.2 litros por minuto. Le está cambiando la unidad. Porque en sangre el sodio está usando 140 miliquevientes por minuto. Si multiplica los dos, les da 16.80 miliquevientes. O sea, pregunta, ¿cuánto de sodio pasa por minuto? Son 16.8 equivalentes por minuto. Esa es la concentración, esa es la masa de sodio que está pasando, que es la fórmula que tiene ahí filtrado glomerular por concentración de sodio en sangre. La siguiente. La siguiente. Ajá. Entonces, para aclarar, aquí tenemos un cuadrito. Hemos hablado de sodio, pero hablemos de cualquier sustancia. Si una sustancia X, es decir, calculamos cuánto entra a túbulo proximal y qué es lo que sale. Cantidad de sustancia X que aparece en un periodo de orina. Sodio en la práctica. Recoger por tiempo determinado toda la orina, luego medir la concentración de sodio. Por ejemplo, miren el cuadrito que está ahí, el cuadrito morado. El volumen de orina de 24 horas fue 1750. Les digo que usualmente todos orinamos el día entre 1500 a 2000 litros por día. 1500 a 2000, eso es lo normal. Aquí le han puesto como ejemplo 1750 mililitros, ¿está bien? Y me dice calcular el volumen de orina por minuto. Entonces, dijimos, volumen de orina de 24 horas era 1440, ¿sí? 1150 mililitros sobre 1440. Hago la división, sale 1.22 mililitros por minuto. La concentración de sodio, y nosotros la mencionamos también que era 103. O sea, la concentración de sodio por mililitro sería 0.103 aproximadamente. La siguiente. Bueno, entonces observen este cuadro, este glomérulo. Tengo la masa, que es concentración por volumen, ¿sí? Así como se calcula, ¿sí? Tengo reabsorción, oferta y excreción. Ahorita vamos a hablar de eso con más detalle. Miren abajo cómo el líquido entra, pasa por todo el glomérulo y finalmente va a ser excretado. Eso es importante como concepto, ¿sabes? Porque va a haber cambios acá. La siguiente, ¿sí? La masa excretada de sodio, ¿sí? Es otra vez la concentración de sodio por el volumen. En este caso le está dando, en antes el volumen dijimos que era 0.103 miliquevientes por mililitro, era 1.2 mililitros por minuto, el volumen, por lo tanto, es 0.625 miliquevientes por minuto. Entonces, entra y lo que sale. Entonces, la pregunta es,
hay que ver qué pasó entre lo que entró y salió. Aquí hay un concepto, a ver, la siguiente, hay un concepto que es más claro para eso. Siguiente, acá está. Miren, tengo tres posibilidades. Creo que con esto se le aclara todo el panorama, porque hasta aquí ya sé que están mucho mareados. Si entra, el caso A, miren, a la izquierda es A, entra, por ejemplo, 100 moléculas de una sustancia X, 100 moléculas, y salen, por ejemplo, 50. O sea, es más lo que salió, es más lo que entró que lo que salió. Se dice que ha habido una reabsorción. ¿Está bien? Ahora mire el caso B. Entran 100 moléculas igual, pero salen 150. Sale más de lo que entró. Significa que ha habido una secreción. ¿Sí? Y la posibilidad C, entran 100 y salen 100. No ha habido variación. Repito, porque esto viene como pregunta sí o sí siempre en pregunta exámenes de residencia, exámenes de ENAM, así. A, entra 100 moléculas y salen 50. O sea, sale menos de lo que entró. Significa que había una reabsorción. Posibilidad B, entran 100 moléculas y salen 150. O sea, sale más de lo que entró. Ha habido una secreción. ¿Está bien? Y posibilidad C, entran 100 y salen 100. Significa que no ha habido modificación. Este último me sirve para un concepto, que es el siguiente, la siguiente. Concepto de depuración. Depuración. O sea, era cuánto el riñón es capaz de limpiar de una sustancia tóxica. Recuerden que dijimos que el riñón una función era limpiar. Entonces vino una sustancia tóxica y la limpio. Entonces la pregunta era cuánto de la sustancia puedo limpiar. Se investigaron muchas sustancias, por ejemplo la inulina. La inulina es un azúcar de alto peso molecular, que no está en cuenta de la sangre, se inyecta endovenoso, y se ve cuánto se secreta por vía renal. Solamente funciona esto en la fase de filtración. Por eso se usa mucho para investigación. Esto es un poco caro. Por eso es que usualmente lo que utilizamos nosotros en la clínica, en la parte médica, es el concepto de creatinina. La creatinina es una sustancia que es producto desecho de productos metabólicos de las proteínas, que produce sobre todo las proteínas musculares. Por eso es que más creatinina tiene un hombre que una mujer, más creatinina tiene un joven que un viejo. ¿Está bien? Esa es una proteína, tiene un peso molecular más o menos bajo, la produce el epitelio tubular renal, no tiene un sistema de transporte de productos naturales, de productos metabólicos extraños. Es lo que hemos dicho, el producto metabólico de las proteínas. ¿Sí? La cantidad de creatina en sangre es más o menos 0,8 a 1,2 miligramos por 100 mililitros. Ojo, ya, y ese es el valor normal. Entonces, ¿qué significa eso? Que se depura o se limpia 120 miligramos cada 100 mililitros. Otra manera de decirlo es 120 mililitros por minuto. También, o sea, depende que le pongan las unidades. Eso es lo que limpiamos, depuramos. Depurar es limpiar, se llama cleanse, aclarar. O sea, si yo tengo una sustancia que está tóxica, lo voy limpiando en esa cantidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Doctor, mi papá dice que tiene insuficiencia renal y tiene una depuración, una creatina de 3. O sea que está depurando 3 miligramos por decilitro. No está aclarando, eso es lo que le falta sacar. Tenemos que tener cuidado. La siguiente. La siguiente. Entonces, la clara es que quiere medir cuánto mide sangre y orina. Depuración o aclaramiento. Eso es un concepto antiguo. En el año 1917, Addis, que fue un médico, vio que el riñón era un órgano de que eliminar toxinas. ¿Sí? Y veía cuántos litros purificaba por horas. O sea, que no tenga impurezas. Otra sustancia que también se utiliza mucho para eso es la urea, por si acaso. ¿Ya? Que usualmente se depura 75 minutos por minuto. Cuidado. Con la urea sin problema. Mientras que la creatinina es más exacto porque tiene que ver con metabolismo de proteínas. Y ojo, que justamente se modifica por el tema proteínas. O sea, si yo tengo un paciente accidentado que le pasó un carro, atropelló, obviamente aprieta, chanca, modifica las proteínas musculares, por lo tanto aumenta. O, ya, ese es la creatinina, pero un paciente normal no tiene que pasar eso. En cambio, la urea sí se modifica por la dieta,
esos carnívoros, le gusta su parrillada, su carne, ya, lo modifica. O también por algo que modifique proteínas en el cuerpo, por ejemplo, un cáncer. Hay un paciente que de pronto tiene urea elevada y creatina normal. Qué raro, dice, ¿no? Para evaluar función renal, urea y creatina piden siempre. Pero hay casos en los cuales no van de la mano. Por ejemplo, un cáncer. Un cáncer que está modificando proteínas en el cuerpo y eso eleva la urea sin tener nada en la función renal. Cuidados. La siguiente. Ya. Entonces, esto es lo que les he dicho, la siguiente. La siguiente. Bueno, hasta aquí ya muchos se marearon. La siguiente, vamos a tener que hablar un poco más. Doctor, disculpe. La siguiente. Doctor. Esto es parte de un adelanto de lo que es la próxima clase, para adelantar un poco. Si ya pasamos la cápsula de Bowman, lo que sigue es el túbulo contorneado proximal, donde van a pasar 120 mililitros por minuto aproximadamente. O sea, y eso es lo que sigue. Te vi una mano levantada, a ver, ¿sí? Doctor, disculpe, lo que dijo que un ¿Aló? paciente con cáncer va a tener... ¿Me escucha? Vi una mano levantada, ¿Aló? me pareció. Doctor, ¿se me escucha? Disculpe. Bueno, no responde. Sigamos entonces. Delegada, por si acaso uno va la mano levantada, pero no respondieron. Cualquier cosa que le dejen a usted la pregunta, después le respondo, si fuera necesario. O si no, al final de la clase. Entonces, acá estamos viendo por si acaso varios pasos que vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita la comité solamente que vean que ustedes de que pasa luego hacia el túbulo proximal. Pero miren que hay muchos cambios, hacia el Henle, distaco, lector, o sea, hay varios cambios que vamos a ir viendo clase por clase. La siguiente. La siguiente. Doctor, ahora sí se me escucha. Disculpe. Allá vamos a entrar túbulo proximal, no, ahí quedamos. Hasta ahí, la siguiente de la clase es túbulo proximal. Porque ya vamos a entrar a túbulo proximal acá a partir de ahora. Entonces, hasta ahí hemos hablado solamente de cápsula de Bowman. ¿Ya? Entonces, delegada, esta clase quedaría muy probablemente para el día viernes, probablemente, me parece. ¿El viernes tienen tiempo? Pregunto yo. Correcto. Hoy día que es 2. Sí. ¿Me confirma, doctora, si el viernes tienen tiempo para hacer la clase? Si no, se efecto el jueves. ¿Aló? ¿Aló? ¿Delegada? ¿O delegado no sigue ahí? Doctor, la delegada tiene problemas de conexión, pero sí le voy a informar, ¿Quién está ahí, doctor. delegado, delegada? El subdelegado. La delegada tiene problemas de conexión a internet, pero le voy a informar, doctor, para que se comunique con usted. ¿Está el delegado o la delegada? Ah, doctor, ¿me escucha? ¿Está el delegado o la delegada? Doctor, si soy el subdelegado, ¿me escucha? ¿Está el delegado o la delegada? ¿Me escuchan? Ah, doctor, Sí, pero no lo me- escucho. Bueno, veo un... A ver, no los escucho ahora. ¿No? Hable, ahora sí creo que está hablando. A ver, escucha, a ver, hable, por favor. doctor, soy el subdelegado. ¿Me Delegado, escucha? delegada, ¿voy a hablar? Doctor. Sí, doctor, ¿se me escucha? Ahora sí le escucho. Ya, disculpe, sí. Ah, Pregunta, ¿para cuándo podemos dar la próxima clase? ¿Jueves, viernes? ¿Qué día puede ser? doctor, la delegada no tiene problemas de conexión a internet y le Aló. voy a En comunicar todo para que se... caso, vaya preguntando en interno y después me avisa qué día podría ser. ¿Está bien? Ya, doctor. ¿Aló? Ya, doctor, le voy a comunicar a la delegada. Ya, después, ¿cómo sí? Porque yo te escucho a ustedes entrecortados. Ya no hay problema. Entonces, después vemos la clase igual. En la siguiente clase, si hubiera duda, igual las preguntas me las hacen, no hay problema. ¿Ya? Aló. Ya, bueno, sí. Hay problema de conexión, no le escucho bien a usted, delegado. Ya, doctor, le voy a Quedamos así comentar a la entonces. delegada.
Sí, doctor. Listo, quedamos así entonces. Ya, muy agradecido, hasta luego, gracias a todos. Ya quedamos para la siguiente clase, hasta luego. Y si hay una pregunta, en ese momento le respondo. Ahorita no sé qué pasa, que lo escucho a usted también medio intercambio.